A las 8:45 en la segunda parte de las entrevistas. Y como les anunciábamos en el segmento anterior, nos va a acompañar ahora Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro. Como pues bueno, estábamos hablando del tema anterior de la política de empleo, sin duda el agro emplea a muchas personas en Guatemala, así que es sumamente importante que nos enteremos qué es lo que pretende hacer el presidente Otto Pérez en este tema. Acá nos estamos adelantando, esta es una primicia de Canal Antigua al final, porque pues mañana es la presentación oficial de esta política, pero nosotros contamos ya hoy con los fundamentos, los principios que van a presentar mañana, las ideas y las propuestas. Así que, pues, ¿qué les parece? Si no solo conocemos qué quieren hacer, sino si es posible y a qué costo para nosotros los tributarios, quienes lo pagamos, los habitantes de Guatemala, a qué costo se podría alcanzar el objetivo que nos van a plantear. Démosle entonces la bienvenida a Carla Caballeros. Carla, buenas noches. Hola, buenas noches. Animada. Gracias a los dos. Deberíamos de presentar sin duda las discusiones que hay a veces intermedias. Perdón que haga este comentario, pero estuvo muy interesante pues bueno, lo que estábamos, el breve intercambio de opinión entre nuestras invitadas hoy a las 8:45. Pero ahora vamos a centrarnos, aprovechamos el tiempo y que está con nosotros Carla para que nos cuente acerca de esta política agraria y que hagamos un análisis crítico de la misma, porque creo que si no se hace ese análisis crítico va a ser muy crítico para todos, Carla. Tal vez varias cosas, Estuardo, Mateo Yolanda. Primero, el agro representa el 33% de la población económicamente activa en Guatemala, pero mañana no es una presentación del tema del agro, es el lanzamiento de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, y creo que hay que ponerlo en ese contexto. Nuestra preocupación como Cámara del Agro en ese sentido no es un asunto estrictamente agrícola, es un asunto de Estado de Derecho, es un asunto de procesos legales. La política y el lanzamiento se está haciendo a partir de un acuerdo gubernativo del expresidente Álvaro Colón, que es el acuerdo 196-2009. Nosotros como Cámara del Agro presentamos ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de amparo en contra de ese acuerdo 196-2009 por considerar que contiene una serie de inconstitucionalidades, y de hecho este es un acuerdo que el expresidente Colón firmó y utilizó como una estrategia política para jugarle una vuelta al Congreso y legislar la iniciativa 4084 a través de una ley, pero que saliera del Ejecutivo. El contenido estrictamente es el contenido que la iniciativa 4084 ha tenido, que hemos discutido ampliamente en estos programas también, con un 90-95% en constitucionalidades, con programas de tipo clientelar que van enfocados a grupos específicos y a organizaciones específicas en Guatemala, y que además superponen funciones que son funciones dadas por la Constitución Política de la República al presidente de la República, a la ley del Consejo de los Consejos de Desarrollo y a muchas funciones también de los ministros y del Gabinete de Ministros. Esa es la razón de por qué actuamos en contra de ese acuerdo. Una pregunta que parecerá sencilla, pero creo que tenemos que hacer la diferencia. ¿Qué es una política agraria y qué es una política agrícola o de producción? ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces usamos las dos palabras y las mezclamos. Y creo que son dos cosas diferentes. La diferencia básica es que agrícola es la actividad económica. Cuando hablan de una política agraria están hablando de una cosa central, que es la tenencia de la tierra, es la propiedad. Y eso implica la tierra que se utiliza para cultivar productos agrícolas, la tierra que se utiliza para los bosques forestales, o la tierra que se utilice para la construcción de plantas, de procesos de alimentos, o cualquier industria o cualquier actividad económica en el país. La tierra en la que está el mismo edificio acá donde estamos en este momento en Canal Antigua entra a ser parte, digamos, de una política agraria. Mañana va a lanzar el gobierno una serie de documentos que van acompañando a este acuerdo 196-2009 del gobierno anterior. Uno de ellos es el documento de inversiones rurales,
que fue, entiendo, elaborado por un grupo de mesa de trabajo que se llama Inversiones Rurales, que el contenido básicamente lo que refleja es mucho de lo que ya fue lanzado y que ya fue promovido por el Ministerio de Economía y el PRONACOM como la Agenda Nacional de Competitividad. Esto me parece a mí que pues es un tema que si no fuera porque está siendo asociado a un acuerdo gubernativo que está en un proceso legal, pues no tendría mayor problema ni consideración. El segundo documento que va a lanzar el gobierno mañana es los programas de agricultura familiar del Ministerio de Agricultura y el plan de trabajo de alguna manera del Ministerio de Agricultura, que una vez más, y digamos sin entrar en la consideración de que si funcionan o no, también son funciones que el Ministerio de Agricultura en este gobierno por ley tiene asignadas en la ley orgánica del Ejecutivo y que también tiene asignadas en el presupuesto que le fue asignado este año, que fue más de 1.600 millones de quetzales. Entonces, esto es lo que van a lanzar. En el caso del Ministerio de Agricultura, este fue elaborado desde el mismo Ministerio de Agricultura también. Entiendo que tiene programas, algunos programas focalizados, algunos programas de subsidios, algunos programas de apoyo a grupos campesinos, de apoyos a economías familiares, etcétera, que una vez más, sin considerar que si son efectivos o no, que ya todos coincidimos en que muchos de esos no han sido efectivos en gobiernos anteriores, como el caso del programa de fertilizantes, pues simplemente es parte, digamos, de ese plan. Ahí tal vez a lo que hay que prestarle atención es a la capacidad de ejecución, a que lleguen los beneficiarios que se supone y que dicen que va a llegar, y a la transparencia del gasto, que ya vimos una primera, digamos, muestra en todo el proceso que se dio con la adjudicación de fertilizantes. Eso está dentro de la... Perdón, ¿cuáles son los otros documentos que van a presentar? El tercero es la sombría de la Política Nacional de Desarrollo Rural. Que sería el 40... El 196-2009. El 196-2009. Porque yo he analizado los dos documentos. Esos son todos, solo quiero saber. Esos son los tres. Había un cuarto originalmente, que es el que vamos a platicar más a detalle, que es la política agraria, que en efecto no va a ser lanzado y presentado el día de mañana. Es exactamente lo que te iba a preguntar, porque el Congreso de la República desde hace un par de años viene una discusión, 87 grupos, 100 y pico de personas, el análisis, pero el análisis llevó a la conclusión, en el análisis que hicimos varios, que choca con la Ley de Desarrollo Urbano Rural, choca aún con la autonomía de los alcaldes, choca, por ejemplo, lo tira todo a decisiones, por ejemplo, del convenio 169, problema, no ha sido regulado, entonces obliga a una regulación, por ejemplo, del convenio 169, y entonces ya entramos a temas no necesariamente agrarios, que sería tierra, ni agrícolas, que sería el sistema de producción, sino nos extrapolamos aquí otros temas. Entonces ya entramos al tema de hidroeléctricas, de minerías, de los lugares sagrados. Había hasta una ley adjunta a todo este paquete del reconocimiento de lugares sagrados, por ejemplo, ¿verdad? Eso no va a entrar mañana. No va a entrar mañana oficialmente, pero entra en el momento en el que la sombría es el 196-2009, porque todo eso que Zapeta acaba de mencionar es precisamente lo que está en la sombría del 196-2009, que está hoy en la Corte de Constitucionalidad en proceso de impugnación. Entonces, no lo van a presentar mañana, pero sí va a entrar dentro de esto que tú llamas la sombría. A ver, eso es lo que entiendo, ¿correcto? Varias preguntas directas, Carla, porque el tiempo que tenemos es breve. ¿Cuál es el objetivo del gobierno de este paquete de leyes? Segundo, ¿cuáles consideras van a ser las consecuencias y por qué? Y para finalizar, el costo de intentar implementar todas estas leyes, porque no existe almuerzo gratis. Todo tiene un costo y va a salir de nuestro bolsillo, del bolsillo de los tributarios. Entonces, a ver, ¿qué datos tenés? Tal vez el primero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, por lo menos a nivel de gobierno, oficialmente estará por verse. Creo que el problema es que impulsan el 196-2009, que es un acuerdo que está por verse si es inconstitucional, en nuestra opinión lo es, pero quizás lo que más importante es revelar cuál era la intención el día de mañana. Y es este documento que yo les traigo acá, que se llama Política Agraria, que tendría que ser un cuarto documento, y que ya no va a ser presentado el día de mañana. Entonces, este es el que no va a ser presentado. Este es el que no va a ser presentado. A ver, amigos, pantallas, por favor.
Y este era que... ¿Dónde lo tenemos? Aquí es donde entramos a los temas que yo te dije que empiezan a ser, después de un análisis bien complicado. Gracias. Así es. Este es el análisis que hicimos nosotros, el resumen, para que lo tengan ustedes acá también, en donde lo que hacemos es una relación en base a este documento, que es un documento borrador, que no ha sido conocido por el gabinete de gobierno, entiendo, que no ha sido avalado por el presidente de la República. Sin embargo, fue elaborado en conjunto por el comisionado presidencial de Desarrollo Rural, que es Adrián Zapata, por el secretario de Asuntos Agrarios, que es Elmer López, y fue presentado al Consejo del Fondo de Tierras para su aval. Cuando revisamos este documento a través de nuestros representantes en el Fondo de Tierras, encontramos que hay una intención acá de hacer 10 a 12 leyes nuevas en las cuales van a garantizar el acceso gratuito a la tierra a las mujeres y a todos los programas actuales y algunos nuevos que tiene el Fondo de Tierras. Van a garantizar además una coordinación para que sea FONAPAS el ejecutor de estos programas. Van a crear 15 fondos o programas nuevos a través de nuevos fideicomisos o nuevos programas en los cuales van a ampliar algunas funciones de la Secretaría de Asuntos Agrarios, van a crear un banco de tierras, van a crear un inventario de tierras nacionales, por mencionar algunos, y van a crear leyes como un código agrario, una fiscalía agraria, una procuraduría agraria, porque la intención detrás de eso es obviar y superponer o violentar jurisprudencia o coordinación jurídica entre el Código Procesal Penal, entre el Código Penal, entre el Código Civil y el Código Mercantil. O sea, en materia agraria quieren hacer lo mismo que están intentando hacer en materia tributaria, que es olvidarse ya del organismo judicial, del debido proceso y donde se debe dilucidar cuando hay dudas respecto a cualquier tema. Así es. O sea, convertirse en quienes juzgan y quienes se benefician de lo que vayan a juzgar. Esto tiene como sombría también un ministerio, el Ministerio de Desarrollo Rural. Tiene un ministerio, pero tú estás acá también. ¿Cuánto nos costaría? Costo. Fácilmente, sin ser un experto en temas del presupuesto, entre 3 y 4 mil millones de quetzales al año en el presupuesto general de la nación, sin tomar en cuenta que esto genera un mensaje de falta de certeza jurídica a los inversionistas, y ahí entraría más bien el costo de oportunidad de las inversiones que se retirarían del país, de las inversiones que no se generarían y los empleos y la producción de riqueza que no se generaría en Guatemala. Esto, Marta Yolanda y Estuardo, es un documento que por eso era muy clara, no ha sido oficial, no es un asunto de gabinete ni del presidente de la República, pero que creo que sí envía un mensaje contradictorio y con falta de consistencia con relación al discurso y a otras políticas o programas que ha venido presentando el gobierno, como la Agenda Nacional de Competitividad o la misma política de empleo, que se contradicen al tener la actualización tributaria que ustedes bien mencionaban, o una política agraria que lo que básicamente hace es hacer una especie de decreto 900, para quienes recuerdan el decreto 900, que es una arrasar y quitarle el derecho de propiedad a todos los guatemaltecos, sin importar si son agrícolas, si son empresas financieras, si son empresas de medios de comunicación o canales de televisión, a cualquiera que tenga un pedazo de tierra. Esto lo que pretende es nacionalizar la tierra. Es un mensaje preocupante de un grupo que está trabajando a lo interno de gobierno. Y sobre todo en un área tan complicada y que tristemente hay hoy tanta manipulación y tanta discusión, solo por mencionar, pues todos hemos aquí chuleado la camisa de Estuardo, que es una camisa original. A ver, ábrese el saco, amigo, por favor. Nosotros le damos permiso, solo el saco, no sé, los botones, no se desabotone. Miren qué elegante es don Estuardo Zapeta, por favor. Pues esta es una camisa original de Huehuetenango, y Huehuetenango, como Estuardo dice que quiere estar cool, y ahorita está cool, está de moda, es cool. Entonces, amigos, pensemos todo lo que está pasando en Huehuetenango. Es una reforma agraria solapada, básicamente. Solapada. Es una reforma agraria solapada. Totalmente. Lo que revela y confirma, especialmente cuando lo tomas en el contexto del sinnúmero de iniciativas de ley que tienen los mismos contenidos y que están dentro del Congreso de la República, es justamente esa estrategia política que fue utilizada por el gobierno de Álvaro Colón al dejar ese acuerdo gubernativo 196-2009,
y que simplemente sigue tratando de entrar por un lado o por el otro. Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a la pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.